con nosotros al economista, señor Nacho Bongiovanni. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días, Marcelo. Bienvenido. Buen día. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, ¿querés que repasemos un poquito cómo están las cosas en materia económica? Contame qué estás viendo, por favor. A ver, yo creo que los mercados ven 3 o 4 cuestiones. La primera tiene que ver con el plano fiscal, que ahí el gobierno lo está haciendo muy bien, esto de mantener el equilibrio fiscal, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces, pero siempre que el Estado gasta más de lo que le ingresa, ese déficit fiscal ha sido financiado con emisión monetaria en la Argentina y esto te llevaba a inflaciones de las más altas del mundo. Eso por el plano fiscal. Después tenés lo que es el plano cambiario, que acá lo que se está viendo es que el dólar se está manteniendo estable. Los argentinos, lo dice mucho nuestro amigo y profesor Walter Castro, ¿no? Que dice los argentinos nos vamos a dormir con un ojo abierto mirando qué pasa con el dólar al día siguiente, ¿no? Y la realidad es que ahora el tema está más planchado. Es verdad que no es que ahora el dólar flota absolutamente libre, porque las empresas no pueden operar, o sea, sí para las personas físicas, pero las empresas no tienen esa libertad, ¿no? Sí. Tienen ciertas restricciones que yo creo que obviamente un gobierno liberal como el de Milei siempre va a tender a eliminar todas estas restricciones. ¿Sí? Y después, un tema no menor, que también los mercados ven, es el plano político, ¿no? Claro. ¿Qué quiero decir con esto? El gobierno ahora tiene las elecciones de octubre y buena parte de la agenda del gobierno puede ser impulsada o es impulsada a través del Congreso, ¿no? Sí. Y para eso, mientras la Libertad Avanza y sus aliados, y dígase el PRO, ¿no? Tengan mayor cantidad de legisladores, bueno, más fácil va a ser poder pasar leyes. Bueno, el gobierno está planteando que después de las elecciones, confiando en que le va a ir bien, va a presentar las reformas, las de fondo, porque el trabajo que ha hecho Federico Sturzenegger es muy bueno, muy interesante, pero lo que faltan acá son las reformas, las que juegan de verdad, la impositiva, la laboral, la previsional, y el gobierno está manifestando, incluso Caputo dijo que la reforma impositiva ya la tiene lista, claro, pero que está esperando tener un congreso más corpulento, claro, para poder presentarla después, o sea que es clave. Ahora, lo que me preocupa, Nacho, de eso, mezclando economía con política, es que ha sido tan agresivo con muchos de sus aliados, y ahora mismo estamos viendo cómo algunos aliados empiezan a dar la chance de que se generen quórum para generar proyectos que van en contra de la voluntad del gobierno. Los gobernadores, por ejemplo, están todos juntos ahora tratando de revisar un poco cómo les llega la plata. Es decir, empiezo a ver que todos aquellos que fueron agredidos o no son bien, no están bien relacionados con el gobierno y aún sin tener ideológicamente posiciones parecidas, empiezan medio a juntarse. Y me parece que es un error del gobierno eso, porque justamente empieza a generar la duda de, ¿y lo logrará o no lo logrará? El enemigo es el de enfrente, no el de al lado. Claro. Eso por un lado. Y además, lo que estábamos comentando de lo robusto que sea la Libertad Avanza y el PRO en el Congreso es lo que le va a permitir sacar leyes, que además te lo dice mucha gente, porque ojo, los liberales creemos obviamente en que el dólar tiene que flotar, ¿no? Ahora está bastante estable, pero vos tenés un dólar barato, por así decirlo, y después, ¿qué querés tener? Una apertura comercial de abrirla a la Argentina de par en par, ¿no? Sí. Entonces, para eso, vos antes tenés que hacer las reformas estructurales como la que acabas de mencionar, por ejemplo, la tributaria, la laboral y tantas otras, para bajar lo que es el costo argentino. Claro, porque si no, te van a entrar productos de afuera que quizás te terminan fundiendo empresas que sí son productivas. Porque yo digo que las empresas que son absolutamente improductivas y que han vivido y subsisten gracias a cerrar la Argentina al mundo, bueno, esas empresas no tienen que existir. Eso es todo un cuento, ¿no? Y para que se hagan multimillonarios empresarios que transan con el Estado para hacer negocio y para cerrar la Argentina al mundo. Pero bueno, el punto de la política yo creo que es clave. Y que también igual, me imagino que los políticos siempre van viendo el termómetro social de
cuán aceptado viene siendo el gobierno. Sí. Yo la verdad es que igual cuando hablo con la gente, realmente es impresionante porque la gente dice, no, bueno, pero esto hay que seguirlo bancando, ¿no? Ahora, es verdad que hay sectores que la están pasando muy mal. Y hay otros que la están pasando bien. Es bastante variado. Variado, sí, efectivamente. Hay algunos sectores que están ya encaminados muy bien y hay otros que no. Hay otros que todavía no. Pero lo que pasa también, te hago un punto, ¿no? Yo también no veo del lado de la oposición un liderazgo muy claro, ¿no? A mí me parece que esto es como que Milei, viste, va como un boxeador que va caminando solo en el ring y todavía no tiene nadie enfrente. Lo que se ve enfrente es muy viejo aparte, no También. me refiero a edad, sino a discurso y a propuestas. Hace unos días estuvimos conversando con Facundo Beltramone, Sí. de la Fundación Libertad, que nos planteaba el tema de los ajustes, que es otro tema, ¿no? La nación está haciendo ajustes importantes y las provincias, No. algunas sí, más o menos, otras no, otras nada, otras tienen una composición. También Facundo nos planteaba que son distintas las realidades de las provincias, ¿no? Nos mencionaba Formosa, por ejemplo, nos decía la composición que tienen, los ingresos genuinos, provinciales puros, cubren solamente el 8% del gasto en Formosa. En Santa Fe el 23%, yo pensé que era más. Depende mucho de la coparticipación. Y entonces los incentivos y las motivaciones para hacer ajustes son distintas. Ahí veo, Nacho, un punto también. El costo argentino se baja desregulando, se baja con las reformas y todo, pero se baja también bajando la carga impositiva de las provincias. De ahí, no sé cómo se puede lograr eso. No, lo que pasa es que los gobernadores están divorciados de la política que está implementando el gobierno nacional. O sea, vos acá tenés un gobierno absolutamente liberal que quiere bajar el gasto, que quiere bajar impuestos para así darle oxígeno al sector privado, y tenés gobernadores que te suben ingresos brutos, ¿no? Que es uno de los peores impuestos que existe. Con respecto, estaba viendo un poco algunas cifras que la otra vez había anotado con respecto al gasto público. El gasto público, con el kirchnerismo en su esplendor, llegó a ser el 47% del PBI. Viste que siempre se mide así, ¿no? Sí. 47% del Una PBI. locura. 28 puntos eran de nación, 16 puntos eran de las provincias y 3 puntos de los municipios. En 2025 estamos con el gasto público. A ver, decime de nuevo cómo estaba compuesto ese 47. En kirchnerismo te estoy hablando. Sí. 28 puntos de nación, 16 de provincias y 3 puntos de municipio. ¿Sí? Hoy en 2025 estamos en niveles del 35%. ¿Sí? Nación es el que hizo el gran esfuerzo, ¿no? Ahora está en 17 puntos, Nación. Sí. O sea, se entiende, ¿no? Antes estaba en torno al 28. 11 puntos, Paco. Sí, exactamente. Para que nos demos una idea, en el 2020, en el 2020, estaba en 28 puntos y se pasó a 17 puntos para este 2025. Nación, te estoy hablando, gasto público nacional. El gobierno igual heredó de Alberto, gasto público nacional, 23,5. Ah, ok. ¿Ok? Sí. O sea, el gasto público nacional, cuando Milei llega al gobierno, era del 23,5 puntos. Ok. Y lo bajó a 17. A 17, exactamente. Pero, por ejemplo, el caso de la provincia y los municipios sigue casi igual. Es decir, que el gran esfuerzo lo hizo el gobierno nacional, no los gobiernos provinciales, ¿no? Claro, eso es lo que a mí me preocupa a la hora de pensar en bajar el costo argentino. La nación se va quedando ya media corta para poder seguir bajando. Y necesitaríamos que las provincias reacomoden su gasto y nos saquen un poquito el pie de encima. Y ahí... No, y además que hay provincias que hay que tener en cuenta que tienen una cantidad de empleados públicos muy grandes, ¿no? Y así también es una forma de maquillar el también desempleo, ¿no? Porque muchos
metés gente en el Estado y a veces la metés directamente por clientelismo político, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el desafío, ¿no? Es que ahí hay un gran desafío y qué ni hablar de nuestra provincia, ¿no? Porque la verdad que la provincia de Santa Fe, que debe ser de las provincias, seguro, del top 3 más productivas del país, bueno, después tenés impuestos como ingresos brutos y demás, que acá te lo terminan subiendo y todas estas cuestiones que uno dice, no, pero a ver, entérate que la cosa es por otro lado, ¿no? Pero bueno, es lamentable y espero que se empiece a tomar nota. Ahora también te voy a decir otra cosa, yendo a la cuestión política. Si vos me preguntás por qué la gente lo votó a Milei, bueno, en parte yo creo que lo votó porque quería que acomode la economía, ¿no? Lo veían, es un economista, y dijeron, bueno, ¿te está resolviendo el principal problema que teníamos los argentinos durante los últimos años, décadas, me animaría a decir, que era el tema de la inflación? Sí, te lo está resolviendo. O sea, el mandato de Milei más bien es un mandato en cuanto a la economía, ¿no? Pero la gente no lo votó a Puyaro por un mandato en la economía, lo votó por el tema de la seguridad. Sí. Y la realidad es que ahí sí están mejorando los números. Sí. Entonces, se lo celebro, obviamente, porque somos rosarinos, ¿qué más vamos a querer que Rosario esté más tranquila y más segura? Pero nuestra provincia no solo tiene el mandato de la seguridad, que ojalá que cada vez siga mejor y se siga trabajando sobre eso, tiene el mandato con respecto a la economía y a la productividad. Sí. Y esa Santa Fe productiva necesita que se bajen mucho los impuestos y que se haga todo lo posible para hacer lo mismo que se está haciendo a nivel nacional. Bueno, Nacho, muy bien. Si vas a andar por acá, por Rosario, más seguido, esa silla está vacía para que vengas cuando quieras. Te espera. No, desde ya estamos ahí al pendiente. Bueno. Estoy ahí un poco yendo y viniendo entre... Contame, estás yendo y viniendo a Buenos Aires, pero también a España. A España también. ¿Cómo está España? España ahora está con un caos político terrible porque la verdad... Pero se sostiene, Sánchez se sostiene igual. Y sí, bueno, porque como en todos lados, la vara para los socialistas es distinta que la vara que le ponen para un gobierno de derecha. Pero está ahora realmente muy complicado porque de hecho uno de sus asesores y gente más llegada ahora va a la cárcel, entonces está teniendo casos de corrupción muy cercanos a él, su esposa, su hermano, y además todo aparenta que el gran orquestador es el propio Pedro Sánchez, ¿no? De todo esto. Pero bueno, claro, después la verdad es que en España hay cierta estabilidad económica, claro, ¿no? Sí. Buena parte sostenida por el turismo. Yo siempre lo comento, España es el segundo país con más turismo del mundo después de Francia. Recibe 94 millones de turistas al año. Es realmente increíble, ¿no? Esos números. Y bueno, ahí estamos. ¿Y qué imagen tienen de Milei en España? Bueno, es un poco una imagen creo que parecida a la de acá. O estás muy a favor de Milei, un poco amor-odio, ¿no? Como Milei tiene esa manera Pero no pasa desapercibido. O sea, lo tiene muy pendiente. No, es realmente increíble. Realmente es increíble. O sea, o la gente o no lo quiere o lo adora, porque como Milei tiene esa forma de hablar que no se guarda nada, lo que piensa, y cuando va a España habla en contra de Pedro Sánchez y dice que es un socialista y que encima es un ladrón, y etcétera, etcétera, la gente se vuelve loca. Y le encanta. Me imagino. No, realmente es así. Y está muy bueno lo que está generando Milei. No solo en España, sino en otros países de la región, porque yo creo realmente que si nosotros lo de Argentina sale bien, que es lo que más quiero, esto puede provocar una especie de efecto dominó, de efecto contagio en otros países de la región, que tomen nota y que digan, che, como Argentina, que era el alumno malo de Latinoamérica, que hacía todo mal, que tenía su macroeconomía hecha un desastre, bueno, ahora Milei está acomodando la macro y de a poco la micro empieza a dar respuesta. Bueno, pero es muy importante lo que estábamos hablando al principio, las reformas de fondo, que tienen que pasar por el Congreso y hay que ser inteligente y entender, insisto, el enemigo es el que tenés enfrente, no el de al lado. Bueno, Nacho, muy bien, te esperamos pronto. Dale, de nuevo por gracias, acá. Marcelo. Muchas gracias, Nacho Bongiovanni, entonces, en Con Sentido Común. Y antes de las